En el reparto de trabajo, lo que a mí me toca es intentar hacer una consideración del pensamiento filosófico o general de Sartre. Esto se podía hacer de una forma que es la más frecuente, repasando su biografía filosófica o intelectual en general, teniendo que repartirnos el tiempo entre Ricard Salvat y yo, y pensando que lo ideal sería no sobrepasar la media hora, por lo menos no sobrepasarla en mucho, y también por otra consideración que diré a continuación, me ha parecido que se brindaba otro camino mejor. Ver el pensamiento de Sartre desde el final, algo así como desde la versión moderna del juicio final, en el momento de la muerte, porque es algo que ha hecho él mismo, como seguramente muchos de los presentes saben. En marzo, es decir, un mes antes de morir, había concedido una larga entrevista que además ha publicado en traducción castellana El País, lo que hace verosímil que muchos la conozcan y por tanto disminuirá la obligación de informar, porque puedo suponer una cierta dosis de información en las personas interesadas por el filósofo. Esa entrevista, entrando en ella, es, dicho del modo más general, una revisión de su pensamiento y en parte también de su práctica, aunque con conciencia de continuidad. Lo primero, que es una revisión, se sorprende en el hecho de que constantemente está aludiendo a que lo que acaba de decir no lo decía entonces, entendiendo por entonces otras épocas de su producción filosófica, en la cual, dicho sea muy brevemente y sin mayor justificación, se pueden distinguir tres grandes épocas, aparte de la de aprendizaje. La época que propiamente se llama existencialismo, que dura hasta aproximadamente los años 40, la Guerra Mundial, existencialismo, digamos, puro. Luego una larga época de un existencialismo teñido de marxismo, o marxismo existencialista, como se le quiera llamar, que dura desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde los años 39-45, hasta alrededor del año 70. Y una tercera fase, la última década, que es el punto de vista desde el cual él hace esa revisión. Revisión, por de pronto, de lo que podríamos llamar el modo de hacer del filósofo joven. El irse de la lengua, por así decirlo, del filósofo joven muy influido por los términos, conceptos en que se ha educado, que repite en forma extremada, a veces muy dogmática, incluso sin creer en ellos. Por ejemplo, su interlocutor, que es su secretario, Paul Victor, hace alusión en un momento dado de la entrevista a lo importante que era el concepto de desesperación en el existencialismo. Y entonces Sartre contesta: nunca estuve desesperado, lo que pasa es que como estaba de moda Kierkegaard, en cuyo pensamiento sí que la desesperación es de primera importancia, pues construí escritos y páginas sobre la desesperación que no sé lo que es. Esto es un fenómeno muy común y no necesariamente malo. Es muy frecuente encontrar en los filósofos de importancia, sobre todo en las épocas o en las formulaciones de su primera edad, una cierta demagogia, por así decirlo, una afirmación de sus ideas base, de sus ideas fuerza, mucho más categórica de lo que va a ser luego el caso en su madurez. Esto se puede encontrar no solo en filósofos con un filosofar tirando a romántico como el de los existencialistas, sino incluso en filósofos logicistas del tipo de Popper, cuyas formulaciones de juventud, incluso conservadas en sus libros maduros, están contradichas a pie de página 10 años después, o por lo menos limadas. Esa es la primera revisión.
la de las expresiones extremadas de su juventud filosófica. Luego hay otra revisión por omisión, por así decirlo. En la época, en su primera época y también en la segunda, en la marxistizante, Sartre ha sido un filósofo muy especulativo, muy deseoso de construir sistemáticamente grandes conjuntos de pensamiento, bajo títulos tan importantes como, por ejemplo, el ser y la nada, o, en la segunda época, la crítica de la razón dialéctica. Este punto de vista de filósofo clásico que construye una gran obra sistemática está ausente en la tercera fase. Aquí hay una revisión, en mi opinión, implícita. En esa última fase de su vida no intenta una visión sistemática general, sino penetraciones. Todos los centrales que se quieran, todos los profundas que se quieran, pero sin ninguna presentación sistemático-académica. Y después de estas dos revisiones así genéricas, hay revisión de puntos muy concretos. Por un orden que me parece más o menos objetivo, creo que la más importante es la revisión del tema de la esperanza, el contrapuesto a la desesperación. Ni en su primera fase, ni tal vez tampoco en su segunda fase, habría Sartre usado nunca el concepto de esperanza como un concepto filosóficamente sostenible. Más bien le habría parecido una pura ilusión ideológica. En cambio, el pensamiento que aparece en la entrevista está realmente basado en el concepto de esperanza, cosa muy peculiar precisamente en la última vejez y a un mes de la muerte. En relación con la alusión a que en su juventud filosófica ha dicho cosas que no creía del todo o que no conocía, también a propósito de la esperanza, hace Sartre en su última manifestación, en esta entrevista, una prehistoria y una historia de cómo ha nacido en él. Dice, cosa muy significativa y de interés para entender el tema, que aunque no lo mencionara, la idea de que la esperanza era un factor importante para la comprensión de la vida de la conciencia, de la vida humana, le había surgido el año 45, aunque haya tardado hasta el 80 en decirlo, o casi hasta el 80, hasta el 79. La fecha, para los más jóvenes no dirá nada, para los más maduros dirá algo. La fecha es la fecha de la derrota del nazismo, el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque algunas inteligencias muy previsoras sintieron oscurecerse su alegría por el final de la guerra por la explosión de las dos primeras bombas atómicas, sin embargo es un hecho que la mayoría de los europeos, al menos, en la intelectualidad europea por lo menos, vivieron un momento de intensa esperanza y hasta euforia en la tristeza. El horror había sido tan intenso, no solo el horror de la guerra en los frentes, sino el de los sufrimientos en la retaguardia, el de los prisioneros o represaliados en los campos de concentración y finalmente, para coronarlo todo, el horror de las dos bombas atómicas, que realmente reinó por algún tiempo la convicción de que aquello no se podía repetir, de que verdaderamente la humanidad había llegado al final del horror. Hoy sabemos que fue una ilusión, pero la vivieron en los dos campos. Mientras Sartre fecha ahora, en el 45, el comienzo de su filosofía de la esperanza, en el otro campo, en el campo oriental, Lukács producía precisamente aquel mismo año y el siguiente, hasta el 47, que duró la euforia, su teoría del paso pacífico, democrático y liberal a la sociedad emancipada, en su léxico al comunismo. Hacia el 47-48 terminaron las ilusiones, pero duraron por lo menos ese periodo en forma acrítica, sin problemas, hasta el comienzo de la guerra. Y ese es el comienzo, dice ahora Sartre,
de la idea de esperanza en él. De todos modos, la esperanza de ahora, la esperanza de la que habla como concepto central en esta entrevista, en esta manifestación última de su filosofar, es otra. No es la misma esperanza que él dice que le nació el año 45, o en la Resistencia, un poco antes del 45. La primera, la que desde entonces le duró hasta aproximadamente el año 70, era una esperanza revolucionaria. Esperanza en la transformación real del mundo social y, consiguientemente, confianza en factores sociales identificados en mayor o menor medida como agentes posibles de ese cambio revolucionario, señaladamente el movimiento obrero, con el que siempre tuvo una relación de amor-odio muy interesante, de crítica, pero coincidencia, después rectificación, vuelta a coincidir, a lo largo de muchos años, aproximadamente pues desde poco después del 45 hasta el 70, con el grueso del movimiento obrero, e incluso luego con pequeñas fracciones sindicales o políticas. En cambio, esta esperanza final, como tendremos ocasión de ejemplificar si es necesario, no es esperanza en un cambio revolucionario ni próximo ni lejano, ni siquiera previsible. Es una esperanza compatible, como dice él, con una tranquila desesperación, con lo cual aquel sentimiento que resulta que cuando tanto habló de él en la juventud no lo tenía, lo tiene al final, acompañado además contradictoriamente, en una contradicción y una tensión muy interesante, de la esperanza. Para los que sean aficionados a la literatura marxista, esto les puede recordar la obra de Bloch, principalmente el libro titulado El principio esperanza. Pero hay muy poco en común, si hay algo, quizá nada, yo tiendo a creer que nada, entre la idea de esperanza de Bloch, que conserva como horizonte un cambio social básico, social, moral, cultural, y esta esperanza tranquilamente desesperada del último Sartre. Por de pronto, mientras que Bloch es un filósofo de tradición marxista, el último Sartre, después de su periodo marxista, es un filósofo en ruptura muy abierta y muy clara y muy explícita con el marxismo. Marxismo que entiende ahora, curiosamente, no como lo había entendido en su periodo de marxismo existencialista, sino de un modo más bien como lo entienden los filósofos académicos conservadores, entendiéndolo de un modo hegeliano y determinista, entendiendo el marxismo como una filosofía de la historia economicista y determinista, no como él lo había entendido en la fase anterior. Y sobre todo entendiéndolo como saber. Esto sí que es permanente. Sartre ha entendido siempre el marxismo como teoría, es decir, no como ese complicado elemento que es en la cultura moderna, mixto de práctica, de teoría, de ciencia, de ideal, con sus ribetes religiosos y su evidente, o teológicos o teleológicos, y su evidente contextura ética de principio de acción, sino que siempre lo ha entendido como saber. Esto incluso en la fase existencialista, porque precisamente en la fase de marxismo existencialista, lo que el existencialismo aportaba, según Sartre, al marxismo, era la acción subjetiva, lo individual, mientras que el marxismo estaba visto como una filosofía de la historia, siempre, como un saber, como el horizonte del saber de la época, decía él, con un aparente optimismo marxista que ni los marxistas de tradición más ortodoxa se atreven siempre a tener. He dejado en el aire esa contradicción de la esperanza tranquilamente desesperada. Pero tiene una clave. En mi opinión, claro. Todo esto que digo, aunque no añada clareza en mi opinión,
hay que entenderlo como fruto de una lectura que tampoco es de mucho pozo, porque los textos del último Sartre no han dado tiempo a reflexionar mucho sobre ellos. Son textos sueltos, de finales de los años 60 y principios de los 70, y luego de la segunda mitad de los 70 muy poco, y esta entrevista final. De modo que no solo es mi opinión subjetiva, como lo es siempre la del que habla, sino que además, en un contexto en el que las seguridades no son muchas, así como el primer Sartre está claro ante nosotros en sus obras, y el segundo también, este último lo está bastante menos, francamente, y hay mucho de interpretación en lo que diga cualquiera, empezando por mí, como eso. Digo de todas maneras que a mí me parece que la clave de esta contradictoria esperanza en la desesperación tranquila o serena es la revisión que hace de su anterior moral. No es que hubiera en Sartre una moral explícita, al contrario, se echaba mucho a faltar en un autor que se había hecho célebre con una primera gran obra, El ser y la nada, que era un análisis fenomenológico, como se dice. Si es necesario, luego entraremos en tecnicismos filosóficos, pero ahora no tengo por qué suponer que os interese. De la consciencia humana, se podía esperar que la prolongación de su obra hubiera sido una antropología o una ética, una moral, que nunca publicó en forma sistemática. En cambio, sí que una tendencia en ética, en moral y en antropología, eso estaba presente. Pues bien, ahora hay una revisión bastante drástica de lo que fue su moral implícita. Por ejemplo, ahora, en esta entrevista final, presenta como un factor decisivo positivamente, como un buen factor, el más destacado y esencial de la conciencia humana, la seriedad, cuando en El ser y la nada se decía que el espíritu de seriedad era el origen de la mala conciencia, de la falsa conciencia y de la mala conciencia, de la mala fe. Distingue, dice que hay que pensar también en otro espíritu de seriedad, que es el que fundamenta la moral en la consciencia de la obligación. Paul Victor, su interlocutor y secretario, en este momento no se puede frenar y le dice: pero tú, todo eso habrías dicho que era mala fe burguesa hace 30 años. Y Sartre dice: sí, sí, habría dicho esa burrada, con la palabra burrada del traductor. Sotis, tontería. Del traductor quiero decir al castellano, que es el texto de referencia que cojo para quien le interese. Podría hacerse aquí, todo filósofo debería hacer aquí, pero no lo hace ninguno, si no cambiarían mucho las facultades de filosofía, por lo menos las secciones de filosofía. Debería hacer, sin embargo, todo filósofo aquí una reflexión autocrítica muy seria. El método filosófico, fenomenológico, con el cual Sartre describe ahora el campo de la conciencia y descubre en él un espíritu de seriedad bueno, en vez del malo que había descubierto en otras épocas, es el mismo de entonces, la descripción fenomenológica. Dicho de otro modo, lo que los filósofos llaman método permite las mayores arbitrariedades, a diferencia de lo que llama método un físico o iba a decir un lingüista, pero los últimos lingüistas son filósofos y muy arbitrarios, pues un físico o digamos, un historiador, para no limitarme a ciencias de la naturaleza. Ellos, cuando dicen método, dicen algo cuya aplicación pueden controlar sus colegas. En cambio, el filósofo usa el método, por ejemplo, el fenomenológico, de tal modo que en una misma vida de filósofo puede dar resultados contrapuestos sin que se sienta desautorizado en su método. Bien, esa revisión que le lleva a situar la conciencia de la obligación y con ella la moral
en el centro de su nuevo pensamiento es la clave, digo, de la contradictoria esperanza desesperada. Es desesperada por la situación del mundo, sigue siendo esperanza porque la moral es obligación. Como si dijéramos porque hay obligación de esperar. Una obligación que él describe más analíticamente, dando a la palabra obligación un sentido muy objetivo, diciendo que puesto que los hombres actúan, puesto que los seres humanos obran, en eso va implícito algo así como una esperanza objetiva, aunque no se vaya a cumplir la finalidad de la acción. Pero si actúan, no pueden decir que la esperanza no sea un centro de su conciencia. En este sentido, así, un tanto teórico y objetivante de la idea de esperanza, ¿verdad? Por eso digo que la revisión de la moral en base a la idea de obligación da la clave de esa esperanza serenamente desesperada. Pero puesto que es desesperada, la realización de esa esperanza no es ya, puesto que es desesperada, práctica. No puede ser una esperanza revolucionaria. Es una esperanza, como suele decirse en filosofía, escatológica, mesiánica. Por eso los judíos se convierten para Sartre, el pueblo judío, la tradición judía, con la idea del Mesías, ¿no?, y del final de los tiempos, y la idea judío-cristiana del juicio final. No en vano he aludido inicialmente al juicio final. Se convierte para el último Sartre en una instancia de mucho interés. Mientras que en su anterior época, para él, los judíos y el problema judío era solo el problema del antisemitismo, explicar el misterio por el cual unos europeos cultivados habían sido capaces de matar a 6 millones de seres solo, al menos en su conciencia, en el plano consciente, por su inspiración antisemita. Ahora, en cambio, el tema judío se le convierte en el sucedáneo, en el sustituto de la anterior motivación revolucionaria. A una esperanza revolucionaria, a una esperanza en la práctica, se sustituye una esperanza escatológica, una esperanza mesiánica, la cual es compatible con la desesperación sobre este mundo. Y esa es la nueva esperanza sartriana, la esperanza, digamos, de un rebelde, no de un revolucionario. De uno que está disconforme, está en contra, pero no piensa que haya ninguna posibilidad de cambio sustantivo, de cambio cualitativo. Desde esta perspectiva, el análisis de la situación por Sartre, que siempre ha sido muy importante para él, cambia bastante y adquiere tintes muy oscuros. Con eso entramos en el segundo capítulo de su filosofía. Si hasta ahora hacíamos su filosofía especulativa, ahora entramos en su filosofía práctica, moral, política, social, en la que él siempre ha entrado a través de lo que llamaba moral de la situación, descripción de la situación en la que tiene que actuarse esa esperanza desesperada en este caso. Y es una situación, en su opinión, muy negra. Lo que él identifica con la moralidad, que es la izquierda, como dice vagamente, ya no el movimiento obrero o ideas socialistas o marxistas, sino la izquierda. Lo que él identifica con la moralidad, que es la izquierda, no solo está en crisis, sino que ha desaparecido, en su opinión, en su análisis de la situación. En este análisis, por cierto, dice algo respecto de lo cual no hay más remedio que protestar. En un determinado momento dice él: hay que averiguar por qué la izquierda ha desaparecido dejando el campo a la derecha en toda... Bueno, no dice dónde. Esto es otra cuestión que luego tendremos que discutir. Y entonces su interlocutor le dice: dejan a una derecha canalla. Y entonces Sartre contesta: para mí la derecha es siempre canalla. Este izquierdismo metafísico
es algo con el cual, al hablar de Sartre, uno que es de izquierda, como lo soy yo, no tiene más remedio que mostrar su desacuerdo. Eso es una injusticia especulativa absolutamente inadmisible. Eso es convertir los conceptos de izquierda y derecha en entidades metafísicas. Entonces resulta que la derecha siempre es canalla, cosa, en primer lugar, absurda, y en segundo lugar, calumniosa, si se me permite la expresión. A menos que uno convierta la idea de derecha solo en la idea, sin ninguna referencia a los cuerpos sociales. Claro que en la tradición marxista toda una línea de pensamiento social no se puede caracterizar por su perversión o bondad. Hay que caracterizarla por su contenido social. Derecha, desde una posición marxista, no es lo malo, sino lo que sostiene, apoya e intenta perpetuar unas determinadas relaciones de producción con su cultura correspondiente, las cuales producen tales o cuales males, es otra cuestión, pero que no se pueden atribuir directamente a ni siquiera la ideología, mucho menos al bloque. Esto le lleva a perder la historia de la izquierda, a perder la historia de la izquierda en serio, porque en la historia de la izquierda moderna, claro que está la crítica de una izquierda del 18 y del 19 por una derecha de entonces. Quiero decir, están autores como Carlyle, como los críticos de derecha, por así decirlo, del capitalismo naciente. Nunca se insistirá lo suficiente para desprenderse de estas nociones burguesas de derecha e izquierda, en las que al final cae Sartre, siempre las ha tenido un poco, en que entre las primeras lecturas que construyen el pensamiento comunista de Marx está precisamente la lectura de algunos autores que hoy no dudaríamos en calificar de derecha de la época, por ejemplo Stern, etc. Esto no es solo un paréntesis, tiene el interés general de que nos indica hasta qué punto es, digamos, ya metafísico, trascendental, por encima del nivel de la experiencia, el pensamiento incluso social de este último Heidegger. Los términos izquierda-derecha que tanto sorprenden, ¿cómo es que un pensador con rigor e importante puede usar términos tan vagos? Se explican porque están en realidad llevados a un terreno no vago, sino trascendental. Son términos morales ya, no son términos propiamente políticos. Por eso puede usar tan desconsideradamente epítetos morales. Este plano tan trascendental y tan escatológico, tan de final de los tiempos, tan sin esperanza práctica, es claro que le impone un rechazo de los programas, de las intenciones políticas y de los partidos políticos. Todo culmina con una visión de extremado pesimismo que pensaba leer, pero lo dejamos. Si acaso hay que documentarlo luego, lo leo luego, pero ahora no quiero rebasar demasiado el tiempo que hemos dicho. Con la que termina la entrevista y su pensamiento social. Todo ello, como he insinuado antes, de un extremado particularismo. Eso de que ha muerto la izquierda, aunque sea una expresión exagerada, se puede entender para Francia. Si se sustituye muerto por derrotado, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene si uno piensa que el mundo está poblado también, no solo de parisienses, sino de 1.000 millones de chinos, por ejemplo, de 600 y pico de entre hindúes e indochinos, de bantúes, de americanos, de sudamericanos, de australianos,
El particularismo, que es un rasgo muy característico de la cultura filosófica francesa de siempre, en el caso de esta entrevista última de Sartre es impresionante. La izquierda resulta que ha empezado en 1792, quiere decirse con la Convención, con aquellos pocos centenares de hombres que iniciaron la Convención, habría nacido eso que es la esperanza serenamente desesperada. Este particularismo no solo es geográfico y cultural, es también temático. El último Sartre hace filosofía general, sobre la que hemos hablado al principio, y hace filosofía social, sobre la que muy brevemente he hablado ahora, social y política. En cambio, no se puede encontrar en él los temas no teóricos, pero sí de acuciante presencia empírica, en que ahora pensamos muchos cuando hablamos de problemas de filosofía general y de problemas de filosofía social. Por ejemplo, problemática ecológica o problemática de la vida cotidiana. De esta última aparece algo, porque siempre el existencialismo fue sensible a ella. De lo primero, nada. Absolutamente nada. Hay, quizá como precio de la extremada honradez y autonomía de su pensamiento, un particularismo que llega a aislarse en este último Sartre. Es verdad que el aislarse puede ser fácilmente tentación, palabra que él mismo usa, para una conciencia que vive la esperanza como obligación ontológica y en cambio vive la empiria con desesperación. Es verdad que el aislarse puede ser una respuesta a esto, el aislarse incluso intelectualmente. Pero tengo la impresión de que eso se enmarca en un fenómeno bastante más general que estamos viviendo, a saber, el desligarse muy visible, y ya ni siquiera paulatino, sino acelerado, de grandes grupos de intelectuales respecto de otras capas de población y clases sociales, entender las cuales y comunicarse con las cuales había sido precisamente una motivación muy importante en el mundo intelectual en la época de mayor predicamento de Sartre, lo que él llamó engagement, compromiso. Hay en toda Europa, por lo menos, y también en América, una cierta tendencia del intelectual de estos últimos 5 o 6 años a considerarse decepcionado por su intento de entrar en comunicación y hasta insertarse en las actividades de otras clases sociales, generalmente la obrera, los intelectuales de izquierda, que se traduce por una reafirmación que en los intelectuales más jóvenes que Sartre, en algunos de ellos, toma la apariencia ya abierta de una afirmación del intelectual, incluso a veces como clase, en la obra de Gundel, por ejemplo, sino como clase otras veces como instancia juez. Entre nosotros Aranguren está diciendo eso todos los días. En Sartre no se llega a tanto. Él ya ha protagonizado la idea de que el intelectual tenía que comprometerse entre las clases en pugna, le era difícil llegar a tanto. Pero me parece que en ese camino a lo que él llega es a un aislamiento bastante trágico al final, este de la esperanza serenamente desesperada. Con esto os agradezco la atención que habéis prestado y espero ver si luego alguna de estas cosas ha interesado para discutir. Mejor será que nos cambiemos de sitio, porque no llega el hilo bien.
Bé, amb tot ha estat, doncs, aquesta contínua contradicció de Sartre el que ha fet que ha produït un teatre, un cinema menor, una novel·la realment molt bona. Jo crec que, a més, en la novel·la ha mostrat, en alguns dels llibres de prosa, ha mostrat un element que era molt interessant i que amb ell no s'ha considerat, que és que quan ell volia era un gran escriptor. Jo sempre he cregut que Le Mot és un dels llibres millor escrits en francès després de Gide, i veig que ara, en aquesta revisió que es fa, algú ho diu, afortunadament, que és un llibre magistral, el qual cosa fa que quan ell no escriu bé és perquè això, el missatge li preocupava més, la urgència de dir alguna cosa l'obsessionava més que la voluntat d'estil. Però en tot el Flaubert i en els propis mots es veu que quan ell volia realment ser un gran creador, ser un gran, diguem-ne, creador verbal, també ho sabia ser. I res més perquè el temps ens tira a sobre i és possible que passem a la xerrada i al Bé, ara obrirem un torn de paraules, si voleu plantejar alguna cosa. Pot precipitar, però que no dona més temps. En aquest moment, 3 individus de la Universitat de Barcelona estan negant una càtedra allí que es mereix de fa 20 anys. Digo, agradeciendo mucho la buena voluntad, no tengo más remedio que hacer una intervención puntualizadora. Estas historias universitarias son mucho menos inocentes, de lo que podéis creer, lo cual dice mucho en honor vuestro, como es natural. Pero en sí, estas historias académicas son tan poco limpias que lo mejor que podéis hacer, gente limpia, es no tomar posición. Yo ya ni la tomo. No estoy ni a favor de los que quieren hacerme, ni a favor de los que están en contra. Porque uno acaba siendo una especie de pelota de ping-pong entre núcleos de poder académico. Siento tener que decirlo, no lo habría dicho nunca, porque no he dicho ni una palabra sobre este asunto, si no fuera que veo que una intervención tan bien intencionada es síntoma de que se puede ser muy manipulado. A estas horas, tú con esa opinión y yo como objeto cada vez más esférico, como una pelota, somos juguetes de quien quiere ser rector, quien no es rector, quien sí es rector. Déjalos, que no nombren catedrático a nadie y que dejen en paz a la gente que estudiemos tranquilos y hacemos nuestras cosas de paz.
Yo no estoy en condiciones de contestar a todo lo que se acaba de plantear. Primero, porque es mucha cosa, incluso cuantitativamente, son muchas cuestiones en una. Segundo, porque la primera, con la que has empezado, esta situación de grandes sectores intelectuales localizables en la izquierda o no, o ya en la nueva derecha, es un fenómeno en curso, no hay mucha perspectiva para ver. Es una cosa que en realidad ha empezado hace pocos años. Uno puede, pero eso lo podéis, todos los que tengáis más de 22 o 23 años, por tanto una cierta experiencia ya acumulada, enumerar causas particulares que cualquiera sabe si lo explican todo, ¿no? Por ejemplo, hay sin ninguna duda decepción o decepciones. No, es que hay un ruido extraño, no sé qué pasa. Si te fijo yo... Hay decepciones, desde la decepción producida al comparar el tipo ideal, digamos, de poder y sociedad socialista con su realización, hasta decepciones mucho más particulares, propias de cada país, acerca de fracasos. Esto último se puede identificar con el hecho de que varios o algunos de los filósofos más cotizados comercialmente de la nueva derecha francesa son antiguos dirigentes de pequeños grupos de extrema izquierda francesa. No es que sea un fenómeno nuevo, ocurre en cualquier fase de crisis ideológica. Una cosa parecida había ocurrido en los años 20 con el paso de dirigentes de izquierda fascistas. Por ejemplo, no puedo olvidar que Mussolini es un antiguo director del órgano del Partido Socialista Italiano, por ejemplo, y análogamente en otros países. Luego está, en un plano más profundo, sin ninguna duda, todo el complejo de fenómenos que constituyen la original crisis económica en que estamos, perceptible claramente, tal como ahora es, desde la segunda mitad de los años 70, pero con algunos fenómenos precursores. Seguramente se pueden indicar muchísimas causas que se podrían resumir en la frase socorridísima: el mundo ha cambiado mucho, ¿verdad? Y por tanto los esquemas conceptuales se tienen que actualizar o que abandonar. En el caso de Sartre, a mí me parece que él recorre muy poco trecho de ese camino, en la práctica al menos, por las razones que he dicho antes. Venía de lugares muy distintos para sostener la tesis de una nueva república de las letras, de una nueva comunidad de mandarines, que resultara ser la verdadera dirección social, transformadora y esperanzadora. Venía demasiado en contra de eso para poder pasar a semejantes. ¿Qué relación hay entre esto y los canales de comunicación entre clases trabajadoras y organizaciones políticas? Sí, ya veo que hay una relación importante. Lo que pasa es que me parece que no podemos despachar así filosóficamente, especulando, un problema sociológico como este. Es un hecho. Primero, por lo que hace un país como este, para no ser nosotros particularistas, reduciéndolo a un país como este, que las conjeturas que se hacían acerca del grado de conciencia de clase, conciencia social y conciencia política de las clases trabajadoras peninsulares eran conjeturas que han resultado no del todo acertadas. Pero por lo que hace a otros países europeos en los que había fundadas esperanzas de la formación, como Francia e Italia,
también es necesario registrar una cierta pérdida de esperanza positiva, digamos, en esas mismas clases trabajadoras, no ya solo está, ¿no? Al mismo tiempo, el carácter cada vez más grave de los problemas de la crisis económica y tecnológica y cultural da cada vez más pie a lenguajes cada vez más técnicos en la discusión, que cada vez alejan más a las clases trabajadoras, por lo menos en países en los cuales lo normal no es que tengan a su disposición muchos conocimientos. Hay, supongo yo, todavía más causas que se pueden enunciar así especulativamente, sin necesidad de ponerse a la mesa a las cifras y a hacer encuestas. En cuanto a la última cuestión que particularizaba esta de los canales de comunicación y se refería a la relación entre organizaciones propiamente políticas y sindicales, supongo yo que estabas implicando de tendencia ideológica parecida, ¿no? Esto, ahí hay una novedad de mucho interés. Durante todo el 19 en los países que han tenido movimiento sindical y movimiento político obrero, para no incurrir en el mismo localismo parisiense de los intelectuales franceses, es decir, no entre los bantúes ni entre los pigmeos, sino en Europa y en los países capitalistas en general. Mientras que durante el siglo XIX los partidos políticos han ido siempre, por así decirlo, por delante del movimiento sindical en cuanto a producción de ideas, en cuanto a producción de reivindicaciones, en cuanto a decisión combativa, en el sentido amplio de la palabra combativa, no necesariamente violento. En cambio, desde aproximadamente finales de los años 60, estamos asistiendo, no de un modo general, pero sí de vez en cuando, y además cada vez, creo yo, con más frecuencia, a situaciones en las cuales parece que puntas sindicales se adelanten a formulaciones, tomas de posición de, por lo menos de las direcciones políticas, sino de las organizaciones políticas en su conjunto. Aquí hay una novedad perceptible, pero que yo honradamente solo soy capaz de decir que ya lo veo, de interpretarlo todavía no. Me parece que ha pasado poco tiempo y son demasiado pocos los ejemplos. Y la verdad es que creo que a partir de aquí o nos ponemos en un sitio con sociólogos y economistas a ver las cosas con detalle, o si no, solo haremos un discurso más bien vacío y vago, por lo que te propondría dejar. D'això de relació partit sindicat? Hi ha exemples francesos, italians i espanyols fins i tot. Sí. Si se mira con suficiente manga ancha, quiero decir, si se intenta registrar hasta el más pequeño síntoma, no hay duda, por ejemplo, de que no sindicatos enteros, pero sí sectores sindicales en Italia, por ejemplo, se han esforzado por mantener comités de empresa y consejos de empresa mucho más allá del momento en el cual estaban incluidos en un programa político, o que aquí, en un ambiente más directamente nuestro, sectores sindicales, por ejemplo, de comisiones obreras, no están de acuerdo y lo dicen, consiguen decir articuladamente como teoría con posiciones de su propia dirección y consiguen publicarlo. Esto, aunque no tenga mayor importancia, y en este sentido interpreto tu intervención, era completamente imposible en 1920, ni soñarlo. Un sindicato era entonces una cosa muchísimo más reivindicativa. Un sindicato, digo, de esa tradición. Nosotros tenemos el ejemplo completamente excepcional de la CNT.
hemos sido el único Estado en el cual ha habido un sindicalismo con teoría propia sin partido, como era el caso de la CNT. La CNT de ahora no tiene mucha fuerza, pero como seguramente sabe la mayoría de los aquí presentes, hasta el 39 ha sido el sindicato de más importancia. De todas maneras, seríamos muy localistas si generalizáramos eso. Realmente fuera de España es difícil, si no imposible, encontrar un paralelo en el mundo capitalista a eso. Y probablemente la explicación es que esto era todavía las afueras del mundo capitalista, no como hoy, que está, si queréis, en la periferia, pero en una periferia muy integrada. Si se hace la excepción de la CNT, por tanto, la excepción de España, si se hace historia universal, antes era impensable, por decirlo incluso más reducidamente, si queréis, para que estemos más seguros de que no digo nada exagerado, que salvo en la tradición anarco-sindicalista, en la cual la frase no tendría sentido porque no hay partido con el que comparar, en el partido-sindicato de una misma tendencia, que era, como me has confirmado lo que se refería a su pregunta, en el partido-sindicato de una misma tendencia, lo tradicional era que siempre el partido fuera muy por delante, en su concepción, de su propio sindicato, mientras que en esas mismas tradiciones, socialdemócrata, socialista, comunista, ahora ocurre de vez en cuando lo contrario. Llamaba la atención sobre este hecho porque él me había preguntado sobre esto. No creo, no estoy seguro de que eso se vaya a consolidar ni que sea la víspera de nada nuevo. Pero en todo caso es algo que se puede observar y que habría sido impensable en la relación entre el sindicato y el Partido Socialista italiano o francés en 1920. Va ser una negació de l'esperança pràctica i un renúncia a aquestes pràctiques, com tindríem d'entendre, no hi ha les declaracions que sempre hem mantingut sobre el mètode 68, de que va ser un joc vàlid de llibertat, d'actual llibertat, sinó també, per exemple, la colla moral que va fer la banda de Maricó cap al 74, o bé la colla del diari d'Extrema Esquerra de Liberació, etcètera. Per l'altra part, la mobilització, i crec que no va reconèixer mai la fenomenologia. Llavors, ell no actuava com a revolucionari o com a rebel, com voldria seguir mantenint que ell ho era. Es que es un problema falso. Yo nunca he dicho que haya renunciado a la práctica, porque la del rebelde es también una práctica. Y precisamente pocas cosas se pueden agradecer más al viejo Sartre como aquella visita a Steinheim, a la cárcel donde estaban todavía vivos los últimos del grupo dirigente de la Asociación Ejército Rojo. Y no me lo olvido. Lo que pienso, a título de interpretación mía, para explicarme esto de la esperanza desesperada, lo que pienso es que esa es más, debe ser, si está la clave en donde he dicho, una práctica rebelde, desesperada, que una práctica revolucionaria en sentido clásico, es decir, inserta en un plan de transformación, inserta en una intención, como dice él, que ahora ya condena, como cosa que en última instancia resulta contraproducente. Ahora, por encima de esta interpretación que yo haga, siempre queda en pie que el contexto, en mi opinión, del Sartre final es contradictorio y que por tanto la última palabra, si de verdad se quiere tener una última palabra de él, no es mi interpretación, sino tu pregunta. Si de verdad hablamos solo de Sartre, el punto final es tu pregunta. ¿Cómo ha podido hacer así? En cambio, si hablamos de Sartre para seguir adelante, aprender de él, aprender con él y seguir nosotros,
Yo ofrecería la interpretación que da un paso de la práctica revolucionaria a la práctica rebelde, que es la clave de que esa esperanza sea desesperada. No es esperanza en la propia acción, ni en la acción de los semejantes, sino, si acaso, una esperanza sin nombre, una esperanza escatológica, en un más allá de la historia, sobre el cual no se puede actuar con intención. Un apartarse de los partidos, sí, de la vida social, no. El rebelde no tiene por qué desaparecer. Eso ha hecho él, generalmente. Ricard Salvat, al hablar de su teatro, se ha referido a eso precisamente como una empresa en la que ha tenido que pagar algo, el buscar una gran resonancia. Él lo ha hecho siempre, igual cuando lo hacía según líneas de tradición revolucionaria marxista, que cuando al final, con desesperación, pues ha hecho esas cosas, a veces aparentemente absurdas, que conmovían por su casi ridiculez, como eso, de ir con croissant con el abogado de algunos de los presos de Stuttgart a visitar la cárcel, que de verdad poco pudo hacer. Nada, estar allí, dejarse fotografiar, buscándose la fama de demagogo, de querer figurar, pero eso también es una práctica. En tu sentido también es un protagonismo, incluso se le ha reprochado que excesivo. Yo sigo sin verlo, tú repites lo de antes. ¿Por qué él no puede ver? Protagonismo aquí quiere decir actuación, ¿no? No debe decir ser el más importante de todos. Un protagonista en el teatro es el primer actor, ¿no? No estás diciéndolo así, sino actuar. No protagonizar, sino estar, hacer. No ser protagonista o segunda figura o tercera. No estás refiriéndote a eso, ¿verdad? Así. Sí que lo es, desde luego, pero igual lo es. Entonces, simplemente a su relieve, estás pensando. Según cómo se mire, se le ha reprochado que precisamente al final ha hecho demasiado exhibicionismo. Según cómo se mire. Por ejemplo, se ha hecho la comparación, todas las comparaciones son odiosas, pero se ha hecho, y se puede repetir, con Russell. Russell, que ha sido también un gran filósofo del siglo, ha sido un animador y una figura de primer plano, si quieres, en el movimiento pacifista inglés, europeo y mundial, pero nunca se dejó fotografiar solo como Sartre delante de la cárcel de Stuttgart-Stammheim. Russell bajaba a la calle y se sentaba con estudiantes, con amas de casa, en el suelo, mezclado con ellos. Era imposible hacer una fotografía de protagonista de Russell. Russell estaba allí, con 80 años, con 82, todo el mundo sabía que estaba allí, pero no se le podía ver solo. En cambio, las fotos de Sartre, adecuadas para hacer un monumento ecuestre, eso abundan por docenas. Eso es verdad. Es un hecho. No creo yo que hubiera una renuncia a influir y a ser protagonista, ni hasta el final. Escolteu una cosa, si us sembla, hi ha dues paraules demanades, en principi si no n'hi ha més, potser penso que dir-ho a la vegada i veure si es pot respondre unitàriament, diguéssim, no? Tu, Miquel... Sí, no, la meva part ja s'ha plantejat abans, però de tota manera em sembla que és a dir, com ha dit
Vale. A mí me parece que a pesar de que el resumen era muy breve, porque ni Ricardo ni yo hemos hablado mucho más de media hora, me parece que ni la hemos rebasado, no lo sé. Pues yo creo que de todas maneras he dicho que eso era un fenómeno general, particularmente entre intelectuales. No estoy tan de acuerdo en que sea un fenómeno general de las fuerzas de izquierda. Eso creo que es un poco localismo de intelectual. Por el contrario, en una gran parte de las clases trabajadoras de países no muy cultos, como el nuestro, puedes encontrarte con la sorpresa de sectores obreros, pero no muy lejos de aquí, en Hospitalet, por citar un ejemplo que yo conozco y puedo hablar por tanto por experiencia, todavía no se creen del todo que se esté en una crisis económica mundial, por ejemplo. Todavía creen que se está en un progreso indefinido, tal. Más o menos. Eso lo puedes encontrar con cierta facilidad. En mi opinión, tal como lo hemos descrito tú y yo en mi intervención y tú en esta que acabas de hacer, es fundamentalmente, no diré que exclusivamente, y con eso no pretendo quitar la importancia que tiene mucha, un fenómeno de sociología del intelectual, en un sentido amplio intelectual, es decir, de persona que no se gana la vida en trabajo manual, digamos. Pero creo haberlo dicho, efectivamente, eso está pasando. Parla català, sisplau. Quan aquests treballadors de l'Hospitalet estan en aquesta visió que amb aquest nivell de la crisi econòmica, que aquesta crisi pot superar en definitiva, estan en una posició totalment justificada. Pero no de vuelta, de ida. Es decir, lo que era falso era la creencia de los intelectuales de extrema izquierda de que fueron las direcciones reformistas las que estaban parando el movimiento revolucionario. Eso era un error manifiesto. En nuestro país, evidente, salta a la vista. No eran las direcciones, era la sociedad, empezando por la clase obrera misma. Esto hay que tragarse, es duro para quien viene de una tradición teórica determinada, pero hay que tragarse. Jo volia preguntar al senyor Ricard Salvat a propòsit de l'obra teatral de Sartre. Vos heu dit que l'idiota de la família exposa la seva teoria, diguem-ne, estètica de l'art, etc., com ho fan els llibres. Aleshores, es constata que l'idiota de la família queda incomplet, és a dir, no segueix en una model·lia. Acaba amb l'obra de Flaubert, escriptor. Aleshores, segueix constatant que per 350 no escriu un teatre. Per la qual pot voler dir, al meu entendre, dues coses. Primera, que no té res més a dir en teatre, una mica que se'n parla al Fabra en teologia. Cosa discutible, perquè si el secretari del Tona anava per Argèlia, per Vietnam, aquest pot ser que la conformar, no ho sé. Aleshores, la segona qüestió és si aquest home es veia superat, encara que ell critica, a veure què feia Ernesto, per exemple, una crítica a la burgesia, com pugui ser els quarterament per tot, o com pugui ser, per exemple, el rinocerós mateix. Si es veia superat en aquest aspecte, si es veia superat en l'aspecte de resistència, per una Null, per exemple, quan escrivia en Cuba, i aleshores, si aquest home superat en teatre es convertís en lloc d'un no poder dir res més, en un fracàs teatral, i en un fracàs intel·lectual per estarà com els mandes. I aleshores aquí podria posar pel mal, si no sé si estan. Si aquest home fou un fracassat a l'hora de connectar amb els nens, i això feu que de res anys s'hagués de retirar en un moviment coixista, per dir d'alguna manera, on tenia un cert crèdit i havia perdut el crèdit completament amb el contacte general. Mireu, jo es tracta de vos, perquè m'heu tractat de vos, però em costa, no? Però et diria simplement el que ell em va dir. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la
fugaçment, però vaja, no de poder xerrar llargues hores, però sí una mica en 3 ocasions, el 62, el 65 i últimament el vaig veure ja quan estava sec, que era una visió absolutament patètica, el 74 a Venècia, quan van haver les jornades de teatre, ell estava a Venècia per altra història, no? Però recordo que el 65 li vaig preguntar com és, ja feia 6 anys que no feia més teatre, que feu teatre, com és que no ha fet més teatre, i no em va contestar, va dir, oh, és que em sembla que tot ja, el que havia de fer en el teatre ja està fet, em sembla que no se li han de buscar més de 5 peus al gat, vull dir, ell va creure que el seu cicle estava allà, fixa que tampoc fa novel·la, no? Ara pensa que des del 59 fins al 72 ell fa L'idiota de la família, que jo crec que és la seva gran obra, vull dir, ell deia, es divertia dient, bé, si Flaubert deia Madame Bovary c'est moi, Flaubert c'est moi, allí en el fons ja acaba que Flaubert ja no interessa més que com a pretext, vull dir, no sé, ja no importa si l'acaba o no l'acaba, vull dir, és una cosa que ell va pensant, jo crec que és la cosa més original i la més ben feta d'ell, no? Ara, que podria pogut fer teatre i quina fora que l'hauria fet, doncs d'acord. Ara, en absolut, penso que ell se va poder mai sentir superat pel Beckett ni el Ionesco, amb això sí que estava claríssim. Però clar, enfront de l'actitud del teatre burgès hi ha 2 posicions. La del Beckett, el qual jo admiro com a creador verbal, això és una altra història, o la del Ionesco, en part també la de la Raval, i la d'ell. O sigui, la que agafa fórmules de la burgesia per retrovertir-les ideològicament i la que no retroverteix mai ideològicament els pressupostos ideològics de la burgesia i que mira de renovar els continguts formals o les aparences narratives formals, que aquest és el cas del Ionesco. Vull dir, a França, que és un país, crec jo, no sé qui ho ha dit, però en aquest cas m'ho faig meu, que mentre no es demostri el contrari, és el país més a la dreta de tota Europa, malgrat haver fet la revolució i totes aquelles històries, vull dir, l'estructura social és d'un dret increïble. Jo no recordo que Sartre hagi entrat encara a l'Acadèmia Francesa, a la Comèdia Francesa, perdó, ni a l'Acadèmia. Això és absolutament revelador. Evidentment, Ionesco va ser el primer que va entrar a la Comédie Française amb Malraux a la llotja presidencial en representació del senyor de Gaulle. Evidentment, jo ja he vist representar Beckett en vida de Beckett. És curiós que Raval ja ha entrat i ara sembla que estan assajant el Diable i el Bon Déu. No sé si ara que s'han assabentat de la mort han dit ara ja li podem deixar entrar, o ja pensaven fer-ho malgrat que no s'hagués mort, però ja tenia 75 anys l'home, no? De tota manera, doncs ja han esperat. Això em sembla que és molt revelador, vull dir, els mecanismes d'organització de la classe burgesa francesa que domina absolutament doncs, les estructures de producció estan claríssimes en aquest aspecte, vull dir, ell s'anava fent, s'anava revisant el seu teatre, s'anava tornant a representar, però em temo que mai dintre la comèdia. Em sembla, ara ho hauria de mirar, però em sembla que és la primera vegada. I els altres els han acceptat, vull dir, la cosa aparentment revolucionària que tenia a nivell de llenguatge el Ionesco, doncs ha tranquil·litzat absolutament. Jo no sé si tu vas estar ara fa un any, li varen fer un homenatge i van dir si podia anar, jo els hi vaig dir molt honestament, escolteu, que jo no diré que m'entusiasma el Ionesco. I però va dir, no, vine. Doncs bé, jo em van parlar molt clarament, 2 dels d'aixòs que li vam dir que ideològicament, i l'home ho va acceptar, vull dir, l'home és un home de la dreta éclairée, que no tant se li en dona i que no té, per tant, jo crec que en aquest aspecte en absolut, i el fet és que Les mans brutes encara és una obra que té validesa avui dia i totes elles s'estan representant. Jo recordo que quan varen fer Les mosques
Doncs primer era l'època més o menys Fraga, la primavera de Fraga, i van dir que sí que passava censura, però quan se la van veure representar, com que no la podien prohibir perquè doncs, ja estava donada, van trobar aquestes fórmules subtils que tenia el franquisme, que és a través del governador civil d'aleshores dir-nos que nosaltres havíem d'acabar a la 1 de la matinada, que el reglament que existeix del teatre es diu que a la 1. Anaves després, en aquell moment, una altra companyia representava amb un altre to 2 obres de Sartre amb el Poliorama, i ells acabaven a 2:15, i el Victòria, perquè ho vam verificar, acabava a les 2. Doncs què vam haver de fer? Com que era l'obra sencera i durava pràcticament 4 hores, doncs en lloc de començar a les 10, que ja era aviat en aquell moment, que es començava a les 11, vam haver de començar a les 9. Evidentment, a les 9 no t'hi va ningú en aquell moment al teatre. Doncs bé, això ens va obligar per acabar a la 1. Entens? O 2:15 per acabar a la 1. Això vol dir que a la Catalunya del 68, que es va fer exactament el 68, i no gratuïtament, perquè clar, tenia tota la cosa de la col·laboracionisme i de les referències a la França de Vichy, doncs podien, en el muntatge es miraven de posar en evidència, doncs van tornar a inquietar. I jo recordo l'any 63 a Frankfurt, el muntatge del Piscator a Frankfurt del Diable i el Bon Déu va crear un daltabaix a tot el land al qual pertany Frankfurt, no? O sigui que en aquest aspecte ideològic l'home no segueix seguint actuant i no ha pogut ser recuperat. I em sembla que s'han donat algunes proves. Ara, el que passa és la contradicció que assenyalàvem cada un des de la nostra perspectiva amb en Manuel també es fa evident aquí. A l'obra, en el moment de dir és un teatre del segle XX, malauradament no. És un teatre que expressa ideologia del segle XX, que expressa la més avançada o diguem-ne les contradiccions més interessants, perquè jo crec que contradictori doncs ho som tots, del segle XX, però ho expressa en un llenguatge del XIX. I això es paga car a nivell d'autèntica creació. I em sembla que l'home d'això, pel que em va dir a mi, n'era conscient, però vull dir, no sé com dir-te, ja no es volia plantejar la possibilitat de fer teatre a la manera de Brecht, després de tot el que havia escrit, i ell va dir que la seva aportació era això i que doncs bé, ja l'havia fet. I després, que ha fet després, pensa també que tenia un problema greu de vista en els últims anys, molt greu. I una mena també de desencant, vull dir, suposo que ell s'ho plantejava, la seva pròpia actuació. I potser també la necessitat de concentrar-se en una feina concreta, com podia ser l'idiota de la família o altres coses que han degut quedar, suposo, inèdites o que ara anirem veient. Perdó. A mí me gustaría también decir algo a propósito de esta intervención, sin que con eso quiera decir que esto es una réplica, no estoy seguro de que pensaras eso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, aquí nos hemos reunido para reflexionar sobre una persona recién muerta hasta hace poco. Deberíamos desprendernos de la actitud de jueces. Dicho sea de paso, la idea de que la vida de Sartre y su obra es un fracaso, a él le parecería naturalísima, porque desde joven está sosteniendo que toda vida humana es un fracaso. Le parecería una confirmación espléndida de su pensamiento. Y en una versión de sentido común de su frase, todas las personas razonables tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Eso primero, pero sobre todo, lo más decente que se puede hacer sobre un autor recientemente muerto, cuando lo que se le considera es en su muerte, es meditar sobre él, no juzgar, aprender de él, no ponerse a juzgar. Y una última observación. En el supuesto de que uno no crea que toda vida humana es un fracaso, como Sartre, tal como están las cosas en nuestra cultura, el de éxito no es precisamente un concepto que me parezca de mucho interés ni nada entusiasmante para seguir adelante. Prefiero un fracasado honrado.
claro y sin opresión ni agresión. Todo esto me ha suscitado la idea del fracaso de Sartre. No creo que estoy pensando lo contrario y no lo entiendo como réplica, pero creo que estábamos obligados a decirlo. Cuando se analiza si hay una contradicción o no, no es para juzgar, es para aprender de eso. No, a veure, sí, és que ara cada vegada van sortir més paraules, i són les dues, Llavors, jo, si tu vols replicar, diguéssim, vols dir alguna cosa, llavors hi havia dues paraules aquí, pot ser feu-les al mateix moment. Doncs és molt curt, és a dir, no he dit que la teoria és un fracàs, he dit que va tenir un fracàs de comunicació amb els masses, que no és el mateix. I segon, aprendre i no jutjar, sí, aprendre i criticar també. Si jutja i crítica són iguals, si s'ho plantejava jo, sí, si jutja i crítica són diferents, no. Aprendre a seques, no. Espera, primer aquella i després. Jo volia donar una qüestió molt puntual que s'ha mencionat aquí, que és l'aspecte de les relacions comercials i les noves funcions que es podien donar a les característiques personals i com les organitzacions sindicals en respecte a la direcció de l'organització sindical. Nosaltres no penso que respon a una situació que es troba al punt de l'esquerra, que aquestes característiques que es manifesten respecte a la direcció no responen o si que responen a un paral·lelisme amb d'altres organitzacions polítiques que hi ha en la vida social dels diferents països. I que no responen, que d'alguna manera no responen a l'organització política que domina d'alguna manera o que controla d'alguna manera l'organització sindical com a tal, sinó que responen a altres organitzacions polítiques que estan en posicions minoritàries dins d'aquesta organització sindical. Hemos hablado mucho de la esperanza. Entonces a mí me resulta muy curioso que ante una pérdida de esperanza de la derecha, como modelo de desarrollo económico y sistema social de vida, haya al mismo tiempo una pérdida de esperanza de la izquierda. Entonces, aquí viene mi duda. Lógicamente, para las personas que somos izquierda y pensamos izquierda, ante una pérdida de la esperanza de los sectores de la derecha, tendría que haber una subida de esperanza de los sectores de la izquierda. Entonces, yo creo que la izquierda también está perdiendo su esperanza. La derecha no perd l'esperança perquè no la té, no la necessita. Efectivamente, yo también pienso que es un rasgo muy característico de la crisis en que estamos, que si se la mira objetivamente es una crisis de este modo de producción y sin embargo no va acompañada, por lo menos por ahora, de un renacer de optimismo transformador en absoluto. En gran parte probablemente porque la crisis es todavía más radical de como se había conceptuado en la izquierda clásica. Puede ser una explicación, no. Pero vamos, me importa manifestar mi acuerdo con esa descripción. Efectivamente, eso està passant. Degut a l'avançada de l'hora, diguéssim, donem per clausurat l'acte. No, ja vol. Realment, l'intel·lectualitat francesa, principalment d'esquerra, té una influència real dins de les populars del moviment obrer, però únicament aquest pensament d'influència dins de sectors polítics de l'actual. Inclusiria, aleshores, comparant ja encara com deia abans, les comparacions curioses, la influència de Marx, un Lenin o un Trotsky, no han sigut sols influències a nivell d'acció però no de pensament. Bueno, una cuestión histórica que habría que ver, pero a mí me parece que en Europa y en Norteamérica, en alguna época, ahora muy poco, habría que distinguir. Hay tradiciones desarrolladas por intelectuales como el anarquismo y el marxismo, que al menos esquemáticamente ya lo creo,
que han llegado a sectores de población muy amplios, incluyendo buen trozo de clases trabajadoras de esos países. Otras cosas no. Yo creo que poquísimos obreros franceses, algunos parisienses, lugar donde se lee mucho, han sabido nunca nada de existencialismo marxista. En cambio, del esquema marxista clásico, sí, mucho, creo yo. Y quizá pocos han sabido de las ideas de Trotsky sobre el arte y la literatura, pero de la idea básica de Trotsky para la interpretación de la Revolución Rusa y lo que ha ocurrido después, pues yo creo que sí, que buenos sectores de trabajadores en Norteamérica y en Europa Occidental han sabido algo.